buenas tardes. Sean bienvenidos a un programa ¿De qué hablamos? Soy Doménica Lozano, host de este programa, y conmigo está... Buenos días, mi nombre es Isabela Vela y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del Islam en Europa y Occidental. Claro, para eso tenemos la invitación de nuestra amiga Laura Vaca, que es licenciada en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hola Laura, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dijiste, Doménica, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Católica. También cuento con un diplomado de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la OACIDI y una especialización de femicidio y feminicidio en Claxo, Argentina. Más que nada, bueno, mi perfil profesional se enfocaba bastante en el género, sin embargo, por la cooperación internacional y pues mi educación en Relaciones Internacionales, tengo un vasto conocimiento del mundo actual. Listo, bien, nos encanta tenerte aquí, Laura. El tema que te comenté, vamos a hablarlo un poquito y quería empezar porque este tema es se aborda de distintas maneras, pero queremos que el día de hoy nos puedas hablar un poco mejor y tener un mejor entendimiento de este tema. Entonces, por favor, empecemos. Mucha gente cree que la presencia del Islam es algo reciente, o sea, algo solo migratorio. ¿Cuál es la historia del Islam en Europa y cuál fue su primer contacto? Bueno, el Islam en Europa desde su historia antigua se remonta más o menos al siglo VII, en donde llegaron las personas musulmanas a Europa y se extendieron más o menos por Europa occidental ya en el siglo VIII, un poco más. Entonces eso concerniente a la historia antigua, remontándonos un poco ya más para acá, entre 1960 y 70, ya llegaron los musulmanes por una ola migratoria. ¿Qué pasó aquí? Europa necesitaba mano de obra en esta reunificación tras la Segunda Guerra Mundial. Llegaron una gran cantidad de migrantes musulmanes y ya un poco más entre el 73 y el 78 se dio la crisis del petróleo, lo que obligó mucho más a salir a muchos musulmanes y migrar hacia Europa por este tema del desempleo, ¿no? Entonces tenemos la historia antigua, tenemos estas migraciones que se han dado y especialmente en esta crisis del petróleo que les impulsó a salir, ya se unificaron un poco más, empezaron a sentarse con sus familias, con sus esposas, ya tener como un tejido social más fuerte y a crear una comunidad en Europa. Claro, hablando un poquito más de los musulmanes, sabemos que dentro de esto, de la falta de desempleo, tanto en Occidente, tuvieron que emigrar a Europa. Entonces, ¿qué aportes hacen los musulmanes dentro de Europa en esta presencia del Islam? Bueno, desde la antigüedad han tenido varios aportes, en especial en los temas de matemáticos, filosóficos y de traducciones. Es muy importante en la antigüedad, más o menos en el siglo XII, los musulmanes aportaron mucho con el tema de las traducciones de tratados y tratados científicos con una mirada arabo-islámica, ¿no? Aportaron bastante en el debate filosófico de la fe, la naturaleza y el ser, y en temas un poco más de la matemática, los temas de los números arábigos, también la mirada del universo, eso en la edad antigua. Bien, también queríamos saber algunas diferencias culturales encontradas en estas experiencias musulmanas y occidentales que nos puedes contar. Bueno, en teoría, la cultura de Europa, o bueno, la cultura de Occidente y la cultura del Islam no empatan, ¿no? Porque se tiene esta idea un poco más liberal de derechos humanos, derechos de las mujeres desde Occidente, y esto no empata al 100% con el Islam. Y eso ha causado bastantes roces. En la actualidad ha causado una tendencia a la islamofobia, y eso ha dificultado muchísimo la integración de los musulmanes en los países que los acogen.
Sin embargo, yo creo que la puerta siempre está abierta y usar como este tema de que no se integran o tal vez no se integran a las culturas, a las sociedades, no, tal vez no abrazan al 100% el país o el lugar que les acoge y quedarse en ese discurso que ahora está tomando mucha fuerza en Europa desde la ultraderecha, es un poco complejo. Occidente tiene que sí defender sus valores, sin llegar a este tema del etnocentrismo, ¿no? También tiene que tomar mucho en cuenta la libertad cultural, de diversidad, la libertad religiosa, que es sumamente importante pues, para una integración y una sociedad unificada que no esté construyendo barreras constantemente con las personas que llegan a migrar. Claro, esta parte de los roces que existen tanto en la época migratoria de los musulmanes a Europa fue un poco controversial. Entonces hablemos un poquito más de esta parte de que cómo es que esto se da, cómo es que estos problemas se enfocan más en de que los musulmanes no son aceptados dentro del continente europeo. Actualmente hay una subida muy fuerte de la islamofobia en Europa. Los discursos de ultraderecha están a tope, la subida de la ultraderecha en Europa es muy fuerte. La italiana Giorgia Meloni ha dado discursos de que la cultura, la religión y el contexto de vida del Islam y de Europa son totalmente diferentes y no son compatibles. Y eso, desde mi punto de vista, es más que nada un tema de la difusión y politización de un discurso de odio racial. Los europeos ahorita están con un constante miedo de que se islamice a Europa. De hecho, es tan fuerte este miedo que se tiene, que se ha dicho y se ha acuñado el término de una Eurabia, es decir, una Europa islamizada. Sin embargo, esto puede sí apelar, como digo, mucho al tema de la politización de discursos raciales y de odio, y no es 100% real, es más que nada tal vez una paranoia que se ha ido difundiendo. Claro. Ahorita nos estabas comentando un poco sobre que tienen miedo, pero yo te tengo una pregunta importante aquí. Si es que de verdad es del miedo o crees que en realidad es un problema que se genera. Yo creo que es más que nada la inserción de un discurso de ultraderecha que intenta infundir miedo colectivo en las personas. Ahorita lo que más temen los europeos es que, y lo han llegado a decir muchos expertos, se dé una colonización de Europa desde los musulmanes, ya que actualmente hay un gran flujo migratorio, sí, pero hay un gran asentamiento de musulmanes, por ejemplo, pero no es tan grande. Por ejemplo, en Francia el 10% de su población es musulmana, en Alemania el 3.57% y en Europa en general solo 25 millones de personas son musulmanas. Entonces se van a este miedo de que los están colonizando por los asentamientos o la cantidad de población que tienen, pero es un miedo infundido. No sé tal vez si sea una realidad estructural al 100%, tal vez es mucho apoyado sí por estos discursos de ultraderecha y de miedo racial que tienen. Sin embargo, habría que tal vez dialogar un poco más viendo la historia, si en verdad es un miedo o es una realidad estructural que se tiene. Claro, estabas comentándonos un poquito más de estos porcentajes de cuán es la cantidad de musulmanes en Europa. Entonces, esto entra una pregunta, ¿qué tan influenciada está Europa con el tema del Islam? Actualmente la cultura del Islam y los musulmanes están teniendo una fuerza muy grande y el miedo que tienen ahorita o la paranoia que se ha estado difundiendo es que no se integran al 100% al país que les acoge. No están difundiendo los valores o cultura del país que los acoge, y eso es un poco complicado porque causa mucho rechazo de los europeos a los musulmanes y viceversa, porque muchas veces se piensa que el rechazo viene solo de un lado. Sin embargo, no, también hay que aceptarlo y es una realidad. Las personas musulmanas también rechazan a los europeos. De hecho,
esta falta de inserción al 100% en la cultura se ha dado hasta en la educación. En Europa, en algunas partes de Francia, no se puede enseñar a ciertos autores que se cree que son muy difíciles en el Islam, como Voltaire o como Darwin. Entonces es bastante complejo todos estos roces que se han dado. Nos estabas comentando sobre un poquito sobre el país de Francia. En países como Francia, la laicidad es rígida y queríamos saber cómo se puede equilibrar esto con prácticas religiosas, en este caso como el velo, sin generar algún tipo de tensión o problemática. Sí, bueno, Francia siempre ha tenido esta laicidad muy marcada en lo público y en lo privado. Más que nada en lo público, para poder evitar estos roces que se puede llegar a tener. Sin embargo, sí es necesario buscar un equilibrio en donde se retome como estos principios de Francia, ¿no? De la libertad, la igualdad, la equidad, y se matice un poco estas ideas que se tiene de que tal vez las personas musulmanas llegan a apropiarse de algo, o tal vez son muy malas por ciertas cantidades de temas extremistas que se han dado, y abrir un poco esta mirada europea e irse un poco más al centro de lo que fue su fundación de la República Francesa, y llegar a un equilibrio de entendimiento del bien, pero que también se asiente en leyes, en políticas públicas, que no se quede solo en lo que se puede llegar a decir, sino también en ya acciones reales. Claro, hablando un poquito más de esto y centrándonos ya en Europa como tal, ¿qué tan cierto es esa frase que dice Europa se está islamizando? Es, como digo, un tema de miedo. Es un tema que lo que les tiene bastante alarmados a los europeos es el tema poblacional. Pero como ya lo dije, no es 100% real, no es 100% apegado, porque como digo, para el 2050 solo va a haber un 14% de la población. Decir que se va a terminar en una Eurabia o una Europa islamizada en un futuro muy próximo es algo muy paranoico. Tampoco van a llegar a colonizar a absolutamente nadie. Sí, tal vez las personas musulmanes tienen que tener cierta flexibilidad con sus creencias, con sus culturas, que se integren un poco más que nada las personas mayores, se integren un poco más a la cultura que los acoge, y no haya este roce que suele haber entre, tal vez, mire, por ejemplo, ¿qué pasa? Las personas o mujeres musulmanas ven a las personas europeas como, a las mujeres europeas, en muchos de los casos como muy liberales, muy libertarias por la manera en la que se visten, y reciben críticas. Y del otro lado, las mujeres europeas las ven como a las mujeres musulmanes, por ejemplo, el uso del velo como algo que las minimiza en su ser mujer. Entonces, me parece que decir que se está islamizando es ir muy al extremo de una realidad que se está dando también por los discursos de ultraderecha. Eso se está haciendo mucho cada vez más fuerte. Claro, bueno, con esto cerramos este episodio de qué hablamos. Muchas gracias, Laura, y a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Nos encontraremos en un próximo episodio de qué hablamos. Gracias. Gracias.